Buenas noches a todos, mi nombre es Kalarak y simplemente hoy estoy acá para un día más compartirnos. Bien, como saben, empieza hablando siempre esta humana o este cuerpo biológico, esta conciencia humana, y luego sencillamente la conciencia se expresa. Siempre inicio así, aún es así, porque el proceso de que queda como bitácora de mi experiencia es este transitar en conciencia. Ustedes han visto y van a seguir viendo el proceso de esta humana, el proceso propio que inició haciendo una entrevista hace más de un año atrás, que se empezó a ver antes de eso contando cuáles eran las herramientas que ella tenía para hacer, para conocerse. Y luego aparece un ser, una conciencia, y todo lo que creía que era cambió. Como cambia todo, porque nada es permanente y todo es expansivo y evolución, también cambió la forma en la que poco a poco se empezó a expresar. Primero era mensajes donde esta humana creía que era muy inteligente y decía cosas que a veces no entendía por qué las decía. Y luego fui entendiendo que una conciencia me daba esa información y se expresaba con claridad para mí. Más adelante entendí que muchos seres elevados se expresaban también, diciendo algunas cosas que luego entendí. Hasta hoy, que siempre empieza hablando una sencilla humana, una sencilla humana, y luego se expresa una sencilla y humilde conciencia. Así que bueno, bienvenidos a todos, los saludo con mucho respeto, con mucha gratitud hacia sus ganas de expandirse y entender cada día un poco más. Somos alumnos, aprendices, estudiantes, niños que mágicamente, por decirlo de alguna forma, se encontraron con una verdad que es universo. Y ese universo escapa a lo que todos entienden muchas veces. Ese universo es lo más simple que podemos entender. En nuestra mente existen infinitas formas de ver la realidad y a veces es mucho más simple de lo que realmente es, y día a día se nota que en la simpleza existe la claridad de la grandeza. Y entender esto les da la posibilidad a todos de cada día aceptar más su simpleza, su delicadeza, lo sutil de su vida, lo perfecto, lo expansivo, lo maravilloso. Cuando cada uno entienda que cada célula de su cuerpo es
hecha imagen y semejanza del propio universo. Ustedes se expandirán por infinito. Cuando entiendan de que cada célula de su cuerpo es Dios, es el universo, está toda la información ahí. Cuando eso se expanda desde su conciencia, ustedes nacerán en una verdad que hoy a veces los excede. No porque no puedan entenderlo, sino porque nuestra vista hacia lo que es está limitada, simplemente por evolución, simplemente por transitar, por experiencia. No tienen conciencia aún de lo que sucede en ustedes a nivel celular, a nivel conciencia, a nivel universo. Ven solamente un porcentaje muy pequeño de la verdad, de lo que es. Y a medida que avanzamos, ese porcentaje empieza a ser cada vez mayor, más amplio, más abarcativo, más expansivo, más abrazador. Y es simplemente transitar. Cuando los seres llegan pidiendo asistencia en cualquier proceso que atraviesan, pero ahora haré referencia a su proceso vinculado a su nombre. Esta humana, esta conciencia que se expresa, a veces dice, transita, porque se requiere que ustedes transiten y practiquen la telepatía. No puedo transferir mi experiencia, no puedo transferir mi práctica, no puedo transferir mi aprendizaje. Solamente puedo mostrarles el camino para que ustedes lo puedan transitar de manera más simple, más fácil, pero no lo puedo hacer por ustedes. La práctica de la telepatía implica la claridad, la coherencia, la impecabilidad del ser, la verdad. Si ustedes no pueden ser verdad con ustedes mismos, no podrán ser verdad frente a nadie. Y frente a mí llegan seres que aún no pueden ser verdad. Y no digo que sea de manera consciente o a propósito, como se cree. Es inconsciente. Y esa inconsciencia de su propia escasez, o de su falta de claridad, o su no verdad, tiene que ver con falta de conocimiento sobre ustedes mismos. Ustedes están aprendiendo a aceptarse, a conocerse, a ser. Es un paso que se requiere. Sin juicios, sin reclamos, sin miedo, simplemente seres siendo. Porque no existe el error, no existe lo malo, solamente existen seres aprendiendo, caminando, reconociéndose, siendo lo que intentan ser ustedes, cada vez más verdad.
más cristalinos. Bien, habiendo dicho todo esto, hoy me encuentro con ganas de compartirles y expandir juntos una terminología que hace unos vivos atrás Corus dijo, todavía no entienden la energía. Hoy ordenaremos un poco esa información. Quedará guardado. Les compartiré una imagen con un pequeño resumen para que lo tengan. No sé si podrán leer lo que escribí porque la verdad, miren, es letra muy pequeña. A ver si se ve. Así que simplemente leeré y ustedes podrán preguntar y expandiremos más. Hoy hablaremos de la energía y la terminología que se usa a diario para definir las diferentes situaciones vinculadas a la energía. Hablaremos de frecuencia, hablaremos de vibración y hablaremos de resonancia. A veces estos términos se utilizan mezclados, se utilizan por repetición, sin conciencia de lo que realmente se dice. Entonces, hablaremos primero de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de una misma situación. Para comparar una frecuencia con otra, puedo utilizar una misma cantidad de tiempo y dentro de ese tiempo una repetición de un suceso, de un hecho. En este caso, un movimiento. ¿Sí? A ver si esto lo pueden ver. Ahí. Esto es una frecuencia más espaciada, donde ustedes ven que la curva es mucho más amplia. Lo que determina la frecuencia es esto. La misma cantidad de tiempo, donde esta curva hace su máxima o el mínimo, me da la amplitud de la onda. ¿Sí? En cambio esta, en la misma cantidad de tiempo, tiene una frecuencia mayor que, como ven, dentro del mismo espacio, acá tengo solamente una curva y acá tengo 4 o 5 o 6 o lo que sea. ¿Sí? Eso es frecuencia. Hay diferentes ondas dentro de esa frecuencia. Bien. La siguiente terminología es vibración. Esta será un poco más extensa. La vibración tiene que ver con un movimiento teniendo en cuenta un objeto estático. Un objeto que está quieto, materia, y una vibración que se emite teniendo en cuenta este objeto que está estático y un objeto que se encuentra como referencia de ese centro sería. Entonces, un movimiento de esta energía puede ser un color, un sonido, infinita cantidad de posibilidades. Lo más simple es color y sonido. Si ven aquí, ahí. Este es el centro, el sujeto estático, y este es el campo vibracional que este sujeto estático proporciona, de acuerdo a su nivel de frecuencia vibratoria. Frecuencia. Entonces, a una frecuencia más lenta o más espaciada, es una menor expansión de este cuerpo. Tiene menor alcance. A mayor vibración,
el campo es más extenso. No lo hice más grande porque no me alcanzaba el pizarrón. Esto genera una distorsión, una inarmonía. Es más denso. Es un sonido más inarmónico. Esto es más sutil, tiene una armonía y está vinculado a lo crístico. Los seres crísticos tienen una vibración más expansiva y una frecuencia más cantidad de repeticiones por unidad de tiempo. Luego diré que tenemos una vibración libre, que es la vibración natural del ser. Cada ser tiene una vibración libre o natural de sí mismo. O sea, naturalmente hay seres que tienen una vibración con una frecuencia determinada. Luego tenemos las vibraciones no periódicas, que son los choques o shot de energía, por decir así. Es como una aceleración en la vibración. Si un ser viene con una frecuencia más lenta, sucede un shock de energía o un choque de energía y esa vibración se vuelve más repetitiva. ¿Se entiende? Las no periódicas las podemos encontrar en la frecuencia Schumann, que va aumentando, las partículas TAC, siendo entregadas al ambiente, el planeta, mayor vibración, el ser, por estar aquí, que es como una campana, recibe esa vibración del otro cuerpo que se encuentra compartiendo el espacio. Bien. Luego tenemos las periódicas. O sea, tenemos las no periódicas, que son shocks. Cada tanto una subida, vinculado a la Schumann. Y las periódicas son las que van como entregándose de manera regular y en ascenso. Que hablamos de la partícula TAC. ¿Sí? Luego tenemos las aleatorias, que son vibraciones aleatorias, vinculadas a fuerzas externas, que tienen que ver con momentos donde los seres se encuentran frente a un ser que tiene una vibración más extensa o una vibración mayor, porque su frecuencia es más acelerada o más rápida, y eso nos genera una expansión temporal, porque no es algo que sea nuestro, es por ambiente. Me encuentro en un ambiente donde estoy con seres con una vibración elevada y eso hace de que mi vibración se expanda. Cuando estos seres se retiran, mi vibración tiende a disminuir por no estar en un ambiente o compartiendo este espacio. Es como que te contagias de esa vibración. El gran desafío de todos es sostener esa vibración en el tiempo, cuando no están en presencia de seres que tienen una vibración mayor a la nuestra. La diferencia entre estos diferentes niveles vibratorios de cada ser, o sea, menos frecuencia o más frecuencia, tiene que ver con pensamientos o ideas que cada uno tiene en sí mismo. ¿Por qué? Porque cada idea o cada pensamiento está cargado de una onda eléctrica, por decir así, que genera en el cuerpo una emisión de esta energía o esta electricidad. Entonces, si yo tengo estas ideas de escasez o miedo, la frecuencia de esta descarga eléctrica que se genera desde el ser
o sea, desde mí, es más espaciada. Hay una frecuencia menor. Ahora, si el ser tiene una vibración con frecuencia más periódica, más cantidad, es la vibración de la aceptación y lo que ustedes conocen como amor. En el universo, el amor es limitado. Y aquí el amor es condicionado. En el universo es aceptación. Entonces, las ideas o los pensamientos o las emociones de escasez o miedo generan en los seres una frecuencia más lenta, más pausada, más, diré, distorsionada de la verdad, porque está atravesada por un miedo. A mayor conciencia, mayor aceptación, mayor libertad de juicio, mayor verdad con uno mismo, la frecuencia es mayor. Por lo tanto, la vibración de ese ser va a ser más expansiva, por eso es más elevada, porque es más expansiva. Su campo vibracional es mayor. Bien, si ustedes ven acá, bueno, ahora después les muestro otro dibujito. Ahora hablaré del resonar. Están mandando muchos mensajes. Ahora hablaré de la resonancia o el resonar. Si yo tengo en cuenta lo que significa resonar, tiene que ver con la palabra sonar, y lo que sea sonar tiene que ver con un eco que se genera desde uno y genera una onda de rebote donde me da la información del otro. ¿Sí? Entonces, resonar tiene que ver con la vibración que cada ser emite desde su cuerpo biológico material, o sea, desde su campo vibracional. Esta resonancia o este resonar con alguien o con algo tiene que ver con con seres que se encuentran o igual en la misma vibración, con la misma frecuencia energética, de ideas, de energía, de aceptación o todo lo contrario, de escasez, miedo. Entonces puedo tener seres vibrando y resonando a la par o dispares. Mayor vibración, menor vibración. Mayor frecuencia, menor frecuencia. No hay encuentro. Entonces, diré también que esto tiene que ver con una conciencia expandida, una conciencia de aceptación, una conciencia amplificada de cada ser que se encuentra vibrando a mayor frecuencia, o una conciencia cerrada, de escasez, miedo, una conciencia contraída, donde el ser está atravesado por límites, por miedos, por escasez, por antigüedad inconsciente, los velos que no me permiten expandirme. Y tiene que ver la conciencia cerrada, que es la que dice que es para algunos. Es la que habla de que hay elegidos. Es la que habla de que hay grupos. Es la que habla de clanes. Es la que habla de seres atravesados por la escasez, por el miedo. Y ese miedo genera esa soberbia. La conciencia expandida habla de todos. Todos pertenecen, todos forman parte. Todo me da infinito. Porque todo es. El ser que vibra desde la conciencia expandida le dice sí a todo. Aceptación plena, sin importar
lo que sea. Bien, diré entonces también que la energía es todo lo que existe. La materia, la antimateria, lo concreto y lo abstracto, el universo, el espacio, la quietud y el movimiento. Es todo, con las diferentes formas y niveles evolutivos de cada ser. Su célula es energía. Donde su célula existe es energía. Ustedes habitan en la energía. Cada átomo de su cuerpo es energía. El universo es energía. Bien. Habiendo dicho todo esto, espero que lo repitan las veces que se requiera. Es información bastante simple, pero necesaria de explicar, porque muchas veces decimos lo que él dice o lo que ella dice no resuena conmigo. No me vibra. Tu frecuencia no me gusta. Recuerden que todo sale desde nosotros. Nosotros somos el centro de ese campo vibracional. Y lo que está frente a mí es lo que está ahí para ser trascendido. Y si existe en tu presente, es parte tuya. Debes transitar, debes encontrarte con eso que hoy está ahí para expandirte. Todo lo que surge desde ti, vuelve hacia ti. Todo lo que existe en tu presente fue generado desde tu inconsciente o desde tu propio campo vibracional. Tal vez creas que estás ajeno a esta regla, pero son leyes simples universales, leyes simples de movimiento de la energía. Bien, espero haber sido clara, espero haber traído un poco más de lo que sea que les haya servido. La información les pertenece a todos. Por eso se entrega.